Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que nos están viendo. Este es un nuevo podcast que estamos lanzando de parte de Clínica Adventista de Quito. Mi nombre es Javier Yanayaco, soy la persona encargada de comunicaciones de la clínica y hoy queremos estar más cerca de ustedes. Hoy tenemos un invitado especial. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo cardiólogo de la Clínica Adventista de Quito, el doctor Bolívar Sáenz. Bienvenido, Bolívar. Antes de darte el paso, quiero presentarte. Actualmente, Bolívar tiene el cargo de vicepresidente de la Sociedad Sudamericana de Cardiología y es el más presidente de la Asociación Ecuatoriana de Cardiología. Bienvenido, Bolívar. Gracias, Javier. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es un placer tenerte aquí. Vamos a tratar este tema que tenemos aquí en la parte de arriba, que es acerca de la hipertensión. Básicamente, háblame como un niño de 6 años. ¿Qué es este tema de la hipertensión? Normalmente cuando nosotros tenemos cualquier función fisiológica, tenemos la presión arterial que da una cantidad de sangre adecuada al cuerpo. Cuando estamos en ciertas situaciones especiales, por ejemplo, cuando corremos, nos estresamos, tenemos que huir de algo, la presión arterial tiende a subirse, pero se apaga. Entonces, esto nos ayuda a que tengamos una mayor performance metabólico. El problema es que en algunas personas, en algunos casos por causas conocidas y otros casos por causas desconocidas, este sistema no se apaga y el tenerlo encendido todo el tiempo genera problemas en el cuerpo y a eso se le llama la hipertensión arterial. ¿Qué síntomas puedo tener yo como para saber si soy hipertenso? ¿Qué va a sentir mi cuerpo? Eso es lo que le hace más complicada la hipertensión arterial, por eso tiene un apodo que se llama la asesina silenciosa, porque sigue avanzando de una forma silenciosa y gran parte de los pacientes se descubren cuando es muy tarde. Entonces, síntomas desde la nada, muchos pacientes pasan asintomáticos y muchas veces se diagnostica porque ha ido al médico de otra forma, se ha ido y se ha medido la presión arterial con un cirujano o con otro especialista y ha detectado la presión arterial. Muy floridos, algunos pacientes refieren tener dolores de cabeza muy sistémicos o puede haber un debut muy catastrófico, porque si es que ustedes, como les explicaba anteriormente, tienen muy fuerte elevada la presión arterial, hay ciertos vasos sanguíneos que son muy delicados que se pueden romper y muchos de estos pacientes debutan con enfermedad cerebrovascular, lo que la gente conoce la hemorragia cerebral, o algunos debutan con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal. Entonces el cuadro clínico de la hipertensión arterial es muy variado. Y tú, por tu experiencia, ¿qué dirías? En nuestra sociedad ecuatoriana, lógicamente, no la podemos tal vez medir con la europea o la estadounidense por el diferente estilo de vida o la alimentación. ¿Tú a qué le atribuirías la mayor razón por la cual en nuestro país hay tanta gente con hipertensión? Yo pienso que las razones son exactamente las mismas, ¿no? Existe una parte genética medioambiental que nosotros no podemos dominar. Entonces, es cierto que ciertas etnias, como por ejemplo las etnias afrodescendentes, Tiene que ver también, claro, pueden predisponer a que haya presión arterial, digamos, como presentaciones más complicadas. Hay factores de riesgo que generan hipertensión arterial. Si fumas bastante, tomas en excesividad, estás con sobrepeso, estrés excesivo, todo eso favorece también a que la presión arterial se incremente. Y hay un gap gris en el cual nosotros no sabemos exactamente qué es lo que ocasiona. Entonces, el problema de que sea multisistémica no te hace saber cuál es la causa y por eso nosotros no curamos la hipertensión, sino que la controlamos, que es muy diferente. O sea, se podría decir que es algo que normalmente siempre tengo que irme a hacer un chequeo como de control o algo así. Por supuesto, o sea, ¿pero qué hago? Yo llego a la clínica y golpeo y digo, quiero que me midan la presión. no necesariamente en una clínica, o sea, lo ideal sería que en algún momento todos nos midamos la presión arterial. De hecho, la OPS comenzó ahora un programa que se llama el de Hearts. El de Hearts está haciendo que todos los centros de salud primaria y secundaria incentiven a que las personas se miden la presión arterial. Sí, debemos medirnos la presión arterial porque es la única forma de saber si nuestra presión arterial está bien o está mal. Entonces, por eso es importante saber dónde, cómo, cuándo debemos medir la presión, pero por lo menos debemos medirnos una vez. ¿Cómo se llaman estos aparatitos con los que se mide la presión? ¿Lo puedo conseguir en una farmacia? Por supuesto, son los tensiómetros, ¿no? O sí, los esfingomanómetros les dicen ahora, ¿no? Y lo más interesante, Javier, es que ahora ya no es tan complicado, porque antes poseíamos solo estos tensiómetros que son anaeroides.
o los de columnas de mercurio, que necesitabas tener la técnica para poder medirla, para poder medir. Ahora son electrónicos. Ahora existen aparatos de presión que son electrónicos. Entonces, lo que tenemos que saber es primero cuál tipo de aparato es importante y la técnica correcta para medir la presión arterial. Entonces, siempre prefieren los aparatos que son de brazo, no los de muñeca. ¿Sí? Okay. Hay ciertas marcas que son patrocinadas por varios grupos mundiales de hipertensión arterial, por ejemplo, la Sociedad Europea, la Americana. Aquí en el país, por ejemplo, existen estas marcas Omron y Microlife, que son marcas que son patrocinadas, no digamos patrocinadas, sino que son avaladas por las sociedades mundiales de cardiología. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para medirse la presión arterial correctamente? Primero, la posición es sentada. No debe haber descansado 5 minutos. No debe cruzar las piernas. No debe tomar algún tipo de estimulante por lo menos 15 a 30 minutos. O sea, no debe beber café, alcohol o lo que sea. Entonces, debe estar en una mesa que esté o que pueda apoyar el brazo cerca del corazón, que no sea muy alto y que no sea muy bajo. Debe descansar 5 minutos y debe colocar el esfingomanómetro, el manguito, ¿sí? Con una señal pequeñita que dice arteria. Eso debe ir por el reborde interno del codo. Dejamos 1 o 2 dedos aquí y ponemos y esperamos 5 minutitos. Entonces, en el momento que estemos lo más relajados y aplastamos el botón y ese es el valor real. Entonces, si es que la presión arterial sale elevada, entonces tendríamos que ir al médico para que hagamos un seguimiento que se llama AMPA o MAPA, que es lo que debemos hacer para el diagnóstico definitivo. Mira, yo tengo 2 padres que son ya de la tercera edad. Ellos tienen justamente el tensiómetro, ¿no es cierto? El de muñeca. ¿Por qué el de muñeca no es tan confiable? Lo que pasa es que creo que es el más comercial que se tiene ahora. No, más bien ya están más Ya se está cambiando. los otros. Lo que pasa es que aquí tenemos 2 arterias. Tenemos la arteria cubital y la radial. Y aquí solo tenemos una, que es la arteria braquial. Estas 2 arterias son más pequeñas y esta arteria es más grande. Entonces hay mucho más variabilidad en la toma. La posición, el movimiento de la muñeca hace que los valores sean más inexactos. Ya. Mira, eso qué dato interesante. Quería retomar un poco el tema. Tú nos hablabas de la etnia. De la etnia. ¿Por qué? ¿Qué etnia, qué raza es más propensa? Bueno, hay un poquito más de propensión en las presentaciones más complicadas, más graves, en los pacientes que son afrodescendentes, etnias afrodescendentes. ¿Por qué digo esto? No solamente porque ciertos medicamentos que quedan al resto les pueden quedar mejor a ellos. Hay ciertos genes que están no manifestados, por ejemplo, en los pacientes de etnias afrodescendentes, de los genes de la ECA, que se llama, que tienen ciertos fenotipos que favorecen a que la presentación sea un poquito más complicada y que tengamos que elegir otros medicamentos en vez de uno. Sin embargo, ahora, para el tratamiento global de la presión arterial, tratamos de hacer mezclas farmacológicas sin importar las etnias. Ok. Quería hacerte una consulta importante ahorita que tomas el tema de los medicamentos. En nuestro país es muy común que la gente se automedique, porque a la prima, a la tía, a la abuelita les funcionó. ¿Qué les puedes decir? Ya sé por dónde vas, pero me gustaría que hagas un llamado a la gente porque tomando en cuenta lo que acabas de decir. A ver, primero recordemos que la hipertensión arterial es la 5ª causa de muerte en nuestro país, o sea, es gravísimo. Segundo, es la primera causa de consulta externa en nuestro país, o sea, ni siquiera los accidentes de tránsito, las fracturas, los problemas, cualquier cosa no le supera. O sea, es lo que más trabajo le da al Ministerio de Salud Pública. O sea, hay demasiada hipertensión. 1 de cada 4 ecuatorianos es hipertenso. Casi 2.000 millones de personas en el mundo son hipertensas. Es una cosa súper común. Y el manejo es complicadísimo. O sea, debes tener un criterio clínico para poder poner un medicamento. O sea, la cantidad de la dosis, el peso. Exacto. Debe haber un criterio clínico. O sea, yo tengo muchos pacientes que a veces toman esa actitud. Dicen, es que se me bajó demasiado la presión y yo mismo me quité. O se me subió la presión y me aumenté la dosis. Ese es un problema muy grave, porque los medicamentos tienen una vida media, que van a veces de 12, 24 y algunos hasta de 36 horas. Entonces, yo les había dicho en un inicio que la presión arterial se eleva por otras causas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que usted es hipertenso y usted no se tomó correctamente la presión arterial y le salió elevado. Y usted decide duplicarse la dosis. Pero resulta que no es la hipertensión la que está descontrolada, sino el golpe de adrenalina que tuvo ese momento. Se administró un medicamento que dura 24 horas. Se acaba el golpe de adrenalina, ¿qué va a pasar? Se va a bajar demasiado la presión arterial. Que le toque irse a la emergencia a que le pongan medicamentos que le suban la presión arterial y pasar en una terapia intensiva. Es muy serio
hacer la medicación por nuestra parte. ¿Con qué frecuencia tú ves estos problemas? O sea, lo que me acabas de contar. La verdad no es muy frecuente. Yo pienso que todo depende mucho de cómo se eduque a los pacientes. Contarles a ellos que no es una aspirina, o sea, estamos hablando de una cuestión seria. Y pienso que es importante que conversemos justamente esto. El paciente debe entender la hipertensión arterial. Entonces, por eso es importante que sepan cuándo se trata de una emergencia y cuándo se trata de una presión arterial descontrolada y cuándo está controlada. Buenísimo. Quiero preguntarte algo más. Mira, hay muchos mitos alrededor de la hipertensión. ¿Me podrías mencionar algunos de ellos, algún mito que hay que desmentir? De pronto unos 2 o 3. O si tenemos uno importante con el Ciertas personas dicen que la hipertensión arterial se cura solamente con el estilo de vida. Sí es verdad, tiene mucho que ver. Pero como les dije, hay varias ramas que están componiendo la hipertensión arterial. No quiero menospreciar, eso es muy importante. De hecho, hay estudios que dicen que, por ejemplo, si yo pierdo 15 kilos, bajo 10 milímetros de mercurio en mi presión arterial sin necesidad de medicamentos. Lo mismo pasa si dejo de fumar, dejo de beber, etc. Entonces, no puedo curar a todos los pacientes controlando factores de riesgo porque hay la otra parte genética también. Pero ¿qué les digo a los pacientes? Haga todo esto porque por lo menos si usted no se va a curar, va a favorecer a tener la menor cantidad de fármaco posible en su cuerpo. Entonces, mitos de que nos curemos así la presión arterial, no, yo creo que no va a ser. Como mencionabas, no se puede controlar. Sí, y de hecho hay que tener un diagnóstico muy exacto de la hipertensión. Ya que nos topas de ese tema, ¿cada cuánto deberíamos hacernos? Háblanos un poco de la edad. O sea, por ejemplo, ¿a partir de qué edad yo debería hacerme un control? ¿Y con qué frecuencia? Yo pienso que todo el mundo tiene que medirse la presión arterial una vez en la vida, ¿ya? Segundo, pasado los 40... Pero medirse con un especialista sería... No, una sola medida, que es el signo de alarma. Porque vamos a suponer que tú tienes 22 años, ¿ya? No es común tener hipertensión arterial pasado los 40 años. Pero si te sale la presión arterial con la técnica correcta, alta, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a un especialista para que te haga un diagnóstico. Para nosotros sería una cosa fuera de lo común, pero puede pasar a hipertensiones juveniles, por ejemplo, ¿ya? Una persona que está embarazada tiene que medirse la presión arterial. Una persona de tercera tiene que todo el mundo tiene que medirse en algún momento la presión arterial. Entonces, una recomendación cada vez que vayas a un médico de cualquier situación, pídele que te mida la presión arterial. Todos vamos al médico en algún momento. Ya si eres hipertenso, los rangos de medida son ya de otra forma. Ya tienen otros de tiempos, otros periodos, eso ya es completamente diferente. Muy bien. Quiero hacerte una última pregunta. Estamos llegando a la parte final, pero está bastante bueno esto. Mira, cuando nos diagnostican algún problema en nuestro cuerpo, hay muchas personas que lo toman como con mucha seriedad, otros con descuido. Quisiera centrarme en las personas que de pronto le dicen a ustedes hipertenso y cambia completamente su psiquis, piensa que se va a morir, yo, por ejemplo, te hablo por mis padres. Mi padre, por ejemplo, él cambia drásticamente su comida, ya no quiere salir, es como que mentalmente les afecta. ¿Cómo se puede trabajar con estas personas, haciéndoles entender un poco la parte cognitiva de lo que significa esta dolencia? Imagínense si fuera así tan grave, ¿no? 2.000 millones de personas a morir, o sea, ni en la peor guerra, ni en la peor pandemia tuvimos una cosa tan complicada, pero se muere. Entonces, aquí lo que hay que entender si usted es hipertenso, debe entender que es un estilo de vida lo que necesitas. O sea, ¿qué significa el estilo de vida? Debo ser disciplinado. Yo estoy tomando la medicina para no morirme. Hay que ser así, hay que ver las cosas bien crudas. Es un freno. El día que usted toma el medicamento, usted está a salvo. El día que deja de tomar el medicamento, usted está en riesgo, porque el medicamento dura cierto tiempo y está frenando ciertos mecanismos para que la presión arterial se suba. Ellos bajan la presión arterial y no permiten que pasen todos esos efectos deleterios. Entonces, hay que aprender a hacer un estilo de vida. ¿Qué significa el estilo de vida? Tengo que aprender a tomar mi medicación. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les recomiendo tomar la medicación con un hábito diario, para que no sea tan pesado, tan cargado, ¿sí? Tratar de dar medicamentos que tengan vidas medias más largas, por ejemplo, pacientes que son más jóvenes, que se puedan olvidar en dosis en las tardes, en las noches. Asocie la toma, por ejemplo, a lavarse los dientes, al desayunar, a levantarse. Estos medicamentos no tienen interacciones con el tiempo, ni con las comidas, etcétera, pero sí se necesita que tengan una cierta regularidad para que puedan tener la vida media del medicamento exacto. Y lo más importante, o sea, no dejemos de lado todo lo que
viene del lado de la hipertensión arterial, es el cuidado fuera de los medicamentos. Entonces, el estilo de vida, ¿qué significa? Tengo que llevar una dieta saludable, tengo que quitarme de hábitos perniciosos, tengo que modificar la actividad física, tengo que disminuir el estrés. O sea, la hipertensión arterial me está poniendo una alarma en amarillo y me dice, mira, si estás hipertenso, si no cambias tu estilo de vida y no tomas los medicamentos, sigas el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Me va a dar insuficiencia renal, me va a dar insuficiencia cardíaca, me puede infartar, me puede dar un derrame cerebral, me puede quedar ciego de un ojo. Entonces, eso sí, ya son medicamentos y son condiciones más graves. Y en el caso catastrófico, Dios no quiera, nos podamos morir. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Es una enfermedad crónica como cualquier otra. Hay enfermedades crónicas más graves y más difíciles de manejar, pero acá es simplemente ser disciplinados y entonces no vamos a tener consecuencias. Excelente, Bolívar. Te queremos agradecer por todos estos consejos. Como Clínica Adventista queremos hacer una actividad interesante con la gente. Estábamos conversando un poco con nuestro departamento comercial y pues vamos a poner en nuestras redes sociales un día en el que vamos a medir la presión arterial acá. De seguro también vamos a tener acá al doctor acompañándonos y pues la idea sería que llevemos todos estos consejos a la realidad y a la práctica. Queremos agradecer al doctor Bolívar Sáez en esta tarde y pues tal vez el último consejo a las personas para despedirnos. Gracias por la oportunidad y el consejo es ese, no dejen de medirse la presión arterial y recuerden que sí hay forma de prevenir la presión arterial. Comencemos a llevar un estilo de vida saludable desde temprano, desde niños, y entonces vamos a disminuir el riesgo de tener esta enfermedad tan traicionera como es la hipertensión arterial.